Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarles en esta mañana. Como mandé el WhatsApp informándoles, ¿no es cierto?, que vamos a volver como estamos al principio, mandando las predicaciones por este sistema, ya que no podemos volver a juntarnos y transmitirlo en forma directa porque pasamos ya a fase 2. Lo invito a orar, hermanos, para que podamos estar meditando en la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 19. Así que oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio nuevamente, Señor, de hacer cultos familiares. Señor, que en esta mañana podamos alabar, glorificar tu nombre a través de los cantos como familia. También, Señor, tener un tiempo de oración por todas estas cosas que están pasando, Señor, que están sucediendo en nuestro país, en el mundo, en nuestra comuna. Y también, Señor, pedir, Señor, por las diferentes necesidades, por los enfermos, por nuestros adultos mayores, por nuestra iglesia y, bueno, en fin, por muchas otras cosas y necesidades que hay. Pero especialmente, Señor, te queremos pedir en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Así que podamos ser receptivos y podamos atesorar tu palabra, Señor. Y te pido por mí para que yo pueda expresar tu palabra, Señor, de una forma clara y sencilla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo es bastante largo, tiene 42 versículos, así que yo los invito a que ustedes puedan leerlo, ¿ya? Bueno, este capítulo tiene esta motivación de que Pablo, ¿no es cierto?, después de haber estado predicando el Evangelio en diferentes ciudades, él después decide recorrer las regiones altas de Asia y luego llega a Efesio. Y este capítulo nos habla de este tiempo que estuvo Pablo ahí en Efesio y sucedieron varias cosas. De los versos 1 al 10 nos habla acerca del bautismo, ¿no es cierto? Después de los versos 11 al 16 podemos ver las señales del poder de Dios y el problema que se puede tener cuando uno pronuncia falsamente el nombre de Jesús. Y de los capítulos 17, de los versículos 17 al 20, el poder de la palabra que cambia y transforma el corazón. También de los versículos 21 al 27, bueno, del 21 al 22, los planes de Pablo, ¿no es cierto?, de querer seguir transmitiendo el Evangelio. Y por último, de los versos 23 al 41, la oposición al Evangelio y la victoria del Evangelio. Bueno, en los primeros versículos, ¿no es cierto?, como dije, del 1 al 11, Pablo se encuentra con 12 discípulos de Juan el Bautista, a los cuales Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando ellos habían creído en Jesús, a lo que ellos respondieron que no, que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta y les decía, bueno, ¿qué habían recibido cuando fueron bautizados? O sea, ¿qué enseñanza tuvieron cuando fueron bautizados? Y ellos respondieron el bautismo de Juan. Pablo le responde que el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero que no tenían que creer y que tenían que creer en aquel que después de él venía, que era Jesucristo, ¿no es cierto?, quien lo iba a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Entonces esto es una realidad, ¿no es cierto?, que Pablo está mostrando. Pablo puso manos sobre sus cabezas y recibieron el Espíritu Santo, como Jesús se lo había prometido al principio, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Ellos hablaron en lengua y comenzaron a profetizar, y esta experiencia, ¿no es cierto?, que ellos tienen es similar a la experiencia que habían tenido los apóstoles en el día de Pentecostés. Cuando habla de profetizar, habla de que ellos alababan a Dios, glorificaban al Señor por sus maravillas y daban testimonio de Jesús y daban testimonio, ¿no es cierto?, eficaz de lo que Jesús hacía en sus vidas. Pero vemos también oposición, ¿no es cierto?, que hubo
y Pablo estuvo al final, después de estar 3 meses enseñando en la sinagoga, comenzó también durante 2 años a enseñar en las escuelas de Tirano. Eh, bueno, lo que podemos aprender hasta aquí, ¿no es cierto?, es que cuando una persona se bautiza, no es garantía de ser salvo o evidencia de recibir el Espíritu Santo. Somos salvos y recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Cuando se refiere también al Espíritu Santo, no necesariamente todos van a estar hablando en lengua, ya que hemos visto que el Espíritu Santo también, ¿no es cierto?, lo recibieron los judíos de Samaria, también cuando Pedro predica a los gentiles en Cesarea, que se convierte en la familia de Cornelio. Entonces, no necesariamente el hecho de hablar en lengua, ¿no es cierto?, significa que se ha recibido el Espíritu Santo. Muchas personas han recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora en ellos, pero no hablan en lengua, ¿ya? Bueno, esto lo podemos ver en Hechos 8, 14, 15, también en capítulo 10, 44, 48 y Hechos 11, 15 al 16. Bien, de los versos 11 al 16 vemos algo extraordinario, los milagros que Dios hacía a través de Pablo, y algo que es difícil de poder entender o comprender, pero sí podemos ver la grandeza y el poder de Dios, porque la gente llevaba, aquí hay como algo que no se entiende, y a veces hay una mala interpretación de que llevaban prendas de los enfermos hacia Pablo y ellos eran sanados al tocar a Pablo. Pero es todo lo contrario. Lo que dice la Escritura es que llevaban prendas de Pablo hacia los enfermos y ellos eran sanados. Y algo extraordinario, algo que nos cuesta poder entender y comprender. Pero este hecho también, ¿no es cierto?, fue notorio a todos, incluso aquellos que tenían espíritus malignos eran liberados de eso. Y esto trajo también temor y miedo a las personas. Pero también había un grupo, ¿no es cierto?, de 7 hijos, ¿no es cierto?, de un jefe de los sacerdotes que se llamaba Seba, y que ellos intentaban echar demonios a una persona, ¿cierto?, que está endemoniada en el nombre de Jesús. Pero este hombre le respondió, ¿no es cierto?, obviamente está endemoniado, dice: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y al instante este hombre se balanzó sobre ellos y bueno, los hirió y estos arrancaron desnudos. Entonces esto también nos demuestra que los demonios, ¿no es cierto?, conocen a Jesucristo, conocen a los verdaderos cristianos. Entonces cualquier persona no puede hacer esto. Ahora vemos estas personas que empiezan a tratar de hacer, a liberar a las personas, ¿no es cierto?, sin realmente creer en Cristo Jesús, sin tener esta relación personal íntima que Dios necesita constantemente con sus hijos. También, ¿no es cierto?, bueno, sabemos que muchos también tuvieron temor, pero también exaltaban el nombre del Señor Jesús, y muchos que habían creído también confesaban sus pecados, y pasa algo extraordinario también. Y aquí vemos el poder de la palabra de Dios, porque muchos confesaban sus pecados, y, ¿no es cierto?, y aquellos que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Es decir, hubo un cambio, una transformación del corazón, porque reconocieron a Jesús, el poder y las maravillas que él podía hacer. Y este es un acto también de fe que podemos encontrar en estas personas. Entonces, como digo, fue algo maravilloso, algo extraordinario. Y bueno, nos dice la Escritura que siguió extendiéndose el Evangelio con mucha fuerza y mucho poder. Entonces, en estos versículos también
podemos ver el poder del Evangelio, el poder de la palabra que cambia y transforma los corazones humanos. Dios nos invita a vivir vidas transformadas, a vivir la victoria de Cristo sobre nuestras vidas, viviendo cada día por el poder del Espíritu Santo, vidas dignas del Evangelio. Es cierto que tenemos problemas, dificultades, y mucha gente lo tiene, y que también, ¿no es cierto?, muchas personas están en contra del Evangelio, en contra nuestra, y por eso que debemos orar por ellos, no pagar mal por mal, ni sino que combatir el mal con el bien, hoy, en el futuro, y hay oposición, ¿no es cierto? Hoy día lo vemos, pero tenemos que tener paciencia, porque al final triunfará el Evangelio. De los versos 21 al 22, cuando Pablo vio estas maravillas que Dios estaba haciendo, entonces él mismo también quiso, ¿no es cierto?, seguir proclamando el Evangelio, lo animó, ¿no es cierto?, se estimuló, se fortaleció en la fe y fue motivado por el Espíritu Santo, incluso para ir a Roma. Sin duda, cuando nosotros vemos y contemplamos el poder de Dios y sus maravillas, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Cristo también crece y somos motivados, fortalecidos a seguir predicando el Evangelio y a dar testimonio de Jesucristo. Por último, los versículos de 23 al 44 nos muestran un gran alboroto que hubo, ¿no es cierto?, ahí en Efesos. Bueno, en este tiempo también a ellos se les llamaba el camino, a la iglesia se le llamaba el camino. Y vemos, ¿no es cierto?, que lo que enseñaba Pablo, ¿no es cierto?, estaba perjudicando, ¿no es cierto?, a ciertas personas. Y esta es la enseñanza del Evangelio, que estaba basado en la fe, no en las imágenes, ¿ya? La fe nuestra no está basada en la adoración a imágenes o ídolos fabricados con manos humanas. Esto es lo que Pablo también les hablaba a ellos. En Efeso estaba el templo de Diana, la diosa de la fertilidad, de la cual los artesanos fabricaban imágenes a esa diosa y luchaban y ganaban mucho dinero. Entonces, cuando vieron que Pablo estaba hablando de que la divinidad no consistía en imágenes, ídolos hechos por seres humanos, entonces ellos vieron que sus ingresos, ¿no es cierto?, estaban en peligro. Y de ahí que Demetrio, que era un artesano, ¿no es cierto?, él convocó a otros artesanos y los instó también a que ellos hicieran algo, porque, como digo, estaban en peligro sus ganancias. Y también él los instó a que estaba en peligro de dejar la divinidad y la majestad de la diosa Diana, a la cual ellos se llenaron de ira cuando escucharon esto y se pusieron a gritar casi por 2 horas por las calles buscando a Pablo, y gritaban: grandes Diana, grandes Diana. Pero muchas personas también se confundían porque, como digo, salieron a las calles y no sabían qué pasaba. Entonces estaban muy confundidos. Y al no encontrar a Pablo, tomaron preso a Gallo y a Aristarco, los compañeros de Pablo. Cuando Pablo supo esto, él intentó enfrentar a la multitud, pero los discípulos se lo impidieron, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, ciertas autoridades, ¿no es cierto?, de prestigio, y lo aconsejaron que no lo hiciera. Estas personas que tenían autoridad eran partícipes del concilio de la provincia, eran amigos de Pablo, y lo aconsejaron de que no lo hiciera. Estas personas, ¿no es cierto?, del concilio estaban a cargo de ver los asuntos civiles y religiosos, ¿no es cierto?, y eran representantes del emperador de Roma. Entonces eran personas realmente importantes, amigas de Pablo. También, ¿no es cierto?, bueno, vemos también que Alejandro, que era un escriba, es decir, una persona que también tenía autoridad y era reconocido,
ya que hacía las veces como de un alcalde, era un intermediario entre el gobierno romano y el concilio de la ciudad, el cual lo hace reflexionar que lo que están haciendo es algo ilegal, que para ellos están los tribunales y que Gallo y Aristarco no han profanado ni ofendido a la diosa Diana, porque esta acusación, ¿no es cierto?, sin duda que era contra Pablo. A Pablo el que predicaba y enseñaba el Evangelio, y que al final ellos podían ser acusados ante la justicia de que esta reunión, ¿no es cierto?, no era legal. Y dicho esto, bueno, él disolvió la asamblea. Una vez más podemos ver la posición del Evangelio al igual que hoy, pero vemos que Dios tiene el poder para defendernos y librarnos de los enemigos del Evangelio y salir victorioso. Siempre habrán personas influyentes y serán usados por Dios para defendernos. Como dice la Escritura, no tengan miedo a lo que pueda hacerle el hombre. Salmo 118:8, que dice: el Señor está contigo, el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y Hebreos 13:6 dice algo parecido. ¿Qué me puede hacer el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, hermanos, podemos ver la importancia de no tener temor frente a las circunstancias, especialmente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dios tiene el control, Dios es el que nos cuida, que nos protege, pero también a través de esta pandemia, lo que estamos viviendo, podemos ver y contemplar el poder de Dios. Y en este tiempo debemos ser fortalecidos, buscando siempre la ayuda del Señor, meditando en su palabra, escudriñando la Escritura, pero también orando a través de Él, para que el Señor también ponga paz, esperanza, consuelo también en nuestras vidas, y también poder transmitir estas buenas noticias. Como es un tiempo propicio para seguir predicando el Evangelio y también dejando que Dios siga transformando nuestras vidas, porque cuando la gente ve cambios y transformaciones en nuestras vidas y podemos dar testimonio a través de nuestras vidas cambiadas, pero también de nuestra conducta, entonces muchos también van a querer acercarse a conocer al Señor. Sabemos que hay mucho temor, mucha incertidumbre, y nosotros tenemos que estar tranquilos y en paz, porque Dios está con nosotros. Dios ha prometido no abandonarnos, ¿no es cierto? Y tampoco tener temor a lo que pueda acontecer. Muchos pueden tener temor también en este tema de las votaciones, que si triunfa el apruebo, que van a haber problemas para el cristiano. Pero a pesar del resultado que sea, ¿no es cierto?, nosotros debemos seguir confiando y poniendo nuestra confianza en el Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque en ella encontramos la fortaleza que necesitamos, Señor, para vivir día a día, especialmente en los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje también podemos contemplar y ver tu gloria, tu poder, los milagros que tú haces, Señor, y que siempre tu palabra va a triunfar sobre todas las cosas, Señor. Y nosotros hemos creído y hemos confiado en tu palabra, Señor, y es por eso que podemos contemplar tu gloria y tu victoria, Señor, la que nos hace fortalecer y crecer y animarnos, Señor, en nuestra fe para seguir predicando el Evangelio. Así que, Señor, nos ponemos también en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, y así podamos seguir predicando el Evangelio con valentía. En el nombre de Jesús. Amén.